Muchos docentes hablan de la autonomía y la confianza en el sistema educativo finlandés. ¿Cómo dirías que se refleja esto en tu trabajo diario? Sí, efectivamente, la verdad que los docentes en Finlandia confían mucho en nosotros y desde el primer momento lo demostraron. Cuando empezamos el proyecto y aterrizamos en Finlandia y llegamos a la escuela infantil, desde el primer momento nos preguntaron ideas sobre nuestra metodología de trabajo en España, qué podríamos aportar, a pesar de que el curso ya estaba empezado y ya ellos tenían sus metodologías. Entonces la verdad que eso se agradece mucho porque, por ejemplo, en la asamblea diaria que hacemos cada mañana para repasar con los niños de los días de la semana, los colores, pues ahí pudimos implementar nuestras ideas, ofrecer nuevos proyectos y siempre han estado abiertos a escuchar nuestras metodologías. Entonces, de esa manera creo que es como lo están demostrando. Muy bien, o sea, sientes que te escuchan en el trabajo, sí, ¿no? Sí. Y sobre todo también podemos participar también en las reuniones, debatir sobre posibles casos que haya en el aula, si hay algún niño con dificultades, qué creemos nosotros que podemos hacer, cómo podemos ayudar a ese niño. No sentimos que hayamos empezado hace unos meses, nos sentimos ya como parte del trabajo. Muy bien. ¿Hubo algo en el trabajo con los niños o con las familias que te pareciera algo muy diferente en comparación con España? Sí, por ejemplo, respecto a los niños, aquí tienen muchísima autonomía. En España es verdad que los niños demandan mucha ayuda del profesor y del adulto en general, y aquí, sin embargo, en Finlandia, pues por ejemplo en invierno, que llevan muchísima ropa para salir al patio, no te demandan ayuda. Al revés, los niños te dicen, no, yo puedo solo, y se ponen ellos el abrigo corriendo, se ponen las botas, se ponen los guantes, el gorro, e incluso terminan antes que el adulto de ponerse el abrigo y de vestirse. Entonces, eso la verdad me sorprendió muchísimo. También a la hora de comer son más independientes, no cuentan los coles con una empresa externa y un servicio de comedor externo, sino que son los propios niños quienes cogen su plato, se ponen su comida. Y eso, al ser diferente en España, que los niños en España están sentados en el comedor y simplemente reciben su comida, la entregan y ya está. Entonces, aquí, por ejemplo, niños de 4 años sí que noto que son mucho más independientes y tienen más autonomía que en España. Y respecto a las familias, la relación es mucho más profesional, realmente te toman en cuenta como profesional de la educación y como maestro. Y nada más llegar a la escuela te preguntan sobre cómo ha pasado la mañana el niño, le dices lo justo y ya si quieres más hablar sobre ese niño o niña en concreto, pues tienes una tutoría. Pero digamos que no es como esa relación tan cercana y que se acerca un poco a lo informal como en España, que van a recoger a un niño y te tiras hablando con la familia media hora, que está muy bien, pero al final también tenemos las reuniones para continuar haciendo ese trabajo. Entonces diría que aquí en Finlandia la relación es como más horizontal, las familias cuentan contigo, pero de una manera menos cercana, pero más profesional. Muy interesante. Y quizá puede ser también una diferencia cultural sí. entre Finlandia y España. Sí. Antes de mudarte a Finlandia, ¿qué tan importante dirías que era para ti el tema del idioma y cómo sientes que influye realmente en tu trabajo hoy en día el idioma? Pues el idioma me preocupaba bastante porque es cierto que es un idioma muy difícil, muy diferente al español, la gramática, el orden en el cómo se construyen las frases, entonces me preocupaba bastante, pero es cierto que al final con constancia y perseverancia se consigue aprender y se consigue mejorar en el idioma. Y lo que más recomiendo es practicarlo, aunque tengas vergüenza, pero es así como más se consigue prosperar y aprenderlo. Y influye considerablemente en mi trabajo porque es cierto que Finlandia tiene un nivel de inglés muy bueno. Si tienes alguna dificultad con el finés, hablas en inglés y perfectamente te puedes desenvolver, pero es cierto que cuando hablas su idioma nativo te entienden mejor y sientes que puedes interactuar más con la otra persona. Entonces influye, pero lo que más recomiendo es que se tenga paciencia, que respetes tus tiempos y no seas muy injusto contigo mismo, porque al final con el tiempo el idioma lo irás aprendiendo y lo irás perfeccionando de manera que en el trabajo te irás desenvolviendo cada vez mejor y mejor. Sí, o
O sea que desde luego un tema muy importante, pero bueno tener paciencia y avanzar poquito a poco. Sí, lo bueno es eso, que si tienes algún problema con el idioma, puedes hablar en inglés, los compañeros en el trabajo te ayudan con el idioma, te explican si tienes alguna duda, si no sabes decirlo en finés, lo dices en inglés y te responden perfectamente, entonces, bueno, eso también es positivo. Pero sí que es cierto que hablando el idioma nativo del país donde estás, notas que te puedes acercar más a nuestra cultura. Claro. Pues, por ejemplo, aquí trabajando es verdad que no siento la presión que tenemos en España de no saber si el próximo curso van a contar con nosotros en el colegio o no, porque al final en España tenemos dos tipos de sistemas: sistema público, que tienes que hacer unos exámenes públicos a los que se presenta muchísima gente y es muy difícil conseguir una plaza fija e indefinida, y el sistema privado, que al final pues entras si has sido estudiante en el colegio, si conoces a algún profesor de ese colegio. Entonces es un sistema difícil en el que entrar y lo único que haces es cubrir sustituciones. Entonces aquí poder entrar con la confianza de que ya cuentan conmigo, a pesar de que hemos empezado hace unos meses, ya sé a día de hoy cuál va a ser mi próximo curso el año que viene, la verdad que eso dice mucho de la confianza que depositan en nosotros y de cómo nos valoran profesionalmente, porque realmente nos portamos. Me estoy enrollando. No, muy bien. Pero me está enrollando mucho. Antes comentabas que sientes que te escuchan a ti en el trabajo y te sientes valorada aquí. ¿Podrías darnos algún ejemplo de cómo has visto eso? Sí, efectivamente nos sentimos muy valorados en el trabajo, tanto yo como mis compañeros del proyecto que han venido también conmigo. Por ejemplo, empezamos a trabajar aquí en la ciudad de Helsinki hace unos meses y ya sabemos cuál va a ser nuestro próximo curso el año que viene. Además, estamos participando en los claustros de profesores y eso es algo que en España no pasaría. En España, cuando empiezas a trabajar en un colegio, al final necesitas demostrar constantemente tu valía para que cuenten contigo para el curso que viene, y aún así no lo sabes, siempre es una sorpresa porque no sabes si realmente va a haber un hueco para ti o si esa plaza la va a cubrir otra persona. Entonces, la verdad que saber que desde el minuto uno confían en ti, a pesar de que todavía seguimos aprendiendo cada día el idioma y de que no somos personas nativas, es algo que se agradece muchísimo, y eso creo que es lo que más demuestra que confían en nuestra valía como profesionales. Irene, ¿qué cualidades personales o actitudes crees que te ayudaron a adaptarte con éxito a la vida y al trabajo aquí en Finlandia? La paciencia, tener una mente abierta y la perseverancia, y sobre todo la actitud. Tener una buena actitud hacia las circunstancias que te van ocurriendo en el día a día, porque habrá cosas positivas que realmente esperes que te van a ocurrir, pero luego siempre hay imprevistos por el camino. Entonces, al final, la actitud es lo que más cuenta de cara a enfrentar lo mejor posible aquella dificultad que tengas. Por ejemplo, habrá días en el trabajo que sean más complicados, pero si tienes una buena actitud, intentas ver lo positivo ante la dificultad, puedes cambiar la perspectiva del día y hacer que sea mejor. Entonces, diría eso básicamente: perseverancia, intentar tener una buena actitud ante las situaciones, y poco a poco así te vas acostumbrando. Sí, cualidades muy importantes las que mencionas. ¿Hubo algún aspecto del proceso de reubicación a Finlandia que te resultara especialmente difícil? Y si es que hubo algo difícil, ¿qué te ayudó a superarlo? Pues lo que me resultó más complicado fue la incertidumbre. El llevar la incertidumbre, al final es un proceso muy largo, un proceso de 9 meses, en los que primero empiezas con las entrevistas. Después, cuando te aceptan en el proyecto, empiezas a aprender el idioma. Pero a pesar de eso todavía tampoco sabes si vas a ir a Finlandia o no, porque tienes que hacer un examen final del idioma, que no sabes si vas a aprobar o vas a suspender. Entonces, llevar esa incertidumbre durante todo el proceso, tener claro cuál es tu objetivo, pero no saber si lo vas a conseguir o no, diría que es lo que más me costó. Y lo que más me ayudó a superarlo fue mi madre, un consejo que me dio, que me dijo: Irene, aprovecha lo que tienes aquí y ahora.
aquí y ahora estás haciendo la primera parte del curso del idioma, pues céntrate en esa primera parte. ¿Qué es lo que te ha aportado? Conocer a personas maravillosas, unos compañeros increíbles y demás. Pues aprovecha eso. ¿Y que no continúas en el proyecto? Pues bueno, has tenido la suerte de manera financiada aprender un nuevo idioma, aunque sea un poquito, y al final la vida sigue. Entonces yo creo que es muy importante eso, el vivir el aquí y el ahora, y tener en cuenta que, tío, me he perdido otra vez. Iba súper bien. No, pero cuando voy súper bien creo que voy mal. No, que va. Más difícil me resultó fue controlar la incertidumbre. Al final es un proceso muy largo que requiere mucha exigencia y mucha disciplina, porque son 9 meses en los que no sabes si realmente vas a llegar a ir a Finlandia, aunque tu objetivo sea ese. Comienzas con las entrevistas del proceso, después continúas con el curso del idioma, hay exámenes durante ese curso que no sabes si vas a aprobar o no, y es constantemente una incertidumbre, hasta incluso el momento final, porque recuerdo cuando mis compañeros y a mí nos dijeron ¿habéis aprobado el examen final? Vais a Finlandia. Y ahí ya fue, vale, vamos a Finlandia, ¿dónde vamos a vivir? Tenemos que encontrar una casa, un apartamento, ¿dónde vamos a trabajar? ¿En qué zona está la escuela infantil que nos han dado? Entonces, controlar eso, cuando sobre todo como yo eres una persona que le gusta tenerlo todo controlado y saber todas las circunstancias, es muy difícil, pero bueno, lo que más me ayudó fue mi familia, en concreto mi madre, que me dijo: Irene, aprovecha el aquí y el ahora, lo que tienes cada día, y vive lo que te ocurre cada día. Entonces, bueno, sí que es verdad que a pesar de la incertidumbre, intenté ir sacando la parte positiva, como mencionaba en otra pregunta que me hacías, de cada momento. Pues por ejemplo, ahora estoy en el módulo 2, me enfrento al examen, puede que no lo apruebe, pero ¿qué es lo que he conseguido ya? Pues ya he avanzado hasta tal nivel en el idioma, he conocido a personas en el proyecto que ya consiguieron mis amigos y parte de mi familia. Entonces, bueno, básicamente eso, y también me resultó muy difícil el tema de llegar aquí y enfrentarme a cosas que pensaba que no me iba a tener que enfrentar en algún momento. Al final tú estudias en España y crees que vas a trabajar allí, no que vas a trabajar en otro país con otra cultura y todo eso. Entonces, adaptarte a los cambios es sin duda lo que más cuesta, pero bueno. Bueno, hablando de la vida social, ¿cómo has construido tu vida social aquí en Finlandia? Bueno, durante los primeros meses. Pues he construido mi entorno social, sobre todo a través de los compañeros del proyecto, que como he mencionado anteriormente se convierten en familia. Al final es un proceso muy largo de 9 meses, entonces empiezas con un hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y al final de verte casi 3 veces a la semana acaban siendo más que amigos, familia. Entonces empecé con ellos. Luego cada uno a través de nuestros hobbies, pues por ejemplo yo voy al gimnasio, voy a la piscina, otro compañero va a jugar al fútbol, otra compañera va a un curso de costura. Entonces pues bueno, así un poquito cada uno va conociendo sus amistades, y luego pues a lo mejor llegan los fines de semana y quedamos entre todos para hacer planes, para tomar algo, para salir. Entonces vas ampliando tu círculo de amistades. Sí que es verdad que a día de hoy he de reconocer que son más españoles que finlandeses, pero bueno, confío en que poco a poco también en el trabajo pues pueda ir conociendo a más personas finlandesas e interactuando con ellas. Pero sí, sobre todo haciendo planes y saliendo. Si te quedas dentro de casa no vas a hacer nada, no vas a conocer a nadie, desde luego. Así que lo que más recomiendo es hacer planes. Sí. Y quizás si en el trabajo no es posible conocer gente local o ir más allá de la relación profesional, quizás sean justo los hobbies locales que te pueden ayudar a conectar con la gente de aquí. Sí, también es verdad, otra cosa que recomendaría es, por ejemplo, en el propio trabajo, yo he tenido compañeros que me han dicho: Irene, en tal centro hacen esta actividad cultural. El proponerle, decirle, sí, pues algún día podríamos ir juntos, y así intentar un poco empatizar con ellos, abrirte a ellos y a ver si te dan la oportunidad de hacer esa actividad juntos. Pero sí que es cierto que cuesta interactuar al principio con una persona finlandesa,
completamente. Sí, desde luego que sí, pero sí, salir de la zona de confort o cada vez que te acercas a una persona extranjera, sobre todo un finlandés o una finlandesa, pues requiere coraje, ¿no? Sí. ¿Qué le dirías con total honestidad a un docente, a una docente en España que está considerando postularse, pero aún tiene dudas? Pues le diría que piense en lo que tiene ahora mismo en España y en lo que tendría nada más llegar a Finlandia. Ya no le digo en un futuro, no te digo que piense en los y si me quedo en España tendré mi familia, y si me quedo en España estaré más morenito y más alegre porque tenemos más sol. La verdad es que del sol no se vive al final. Entonces lo que le diría es que tenga en cuenta que el momento es ahora, que es una oportunidad muy buena profesionalmente, que va a estar muy bien valorado a nivel profesional y que sus años de esfuerzo y de estudio en España van a ser recompensados, porque va a poder estar tranquilo trabajando sabiendo que tiene un puesto permanente, y eso sobre todo también te da mucha tranquilidad. Como he mencionado anteriormente, te da la tranquilidad de saber que cuentan contigo en un sitio y que están valorando todo el esfuerzo que has hecho durante años, que al final en España no es como aquí, que la educación es gratuita. En España tenemos que pagar por estudiar. Entonces es muy frustrante cuando terminan los estudios y a lo mejor no consigues el puesto de trabajo por el que siempre has estado soñando. Entonces, pues sí, le diría que piense, que ponga en una balanza lo que tiene en España y lo que tendría en Finlandia, y que decida acorde a eso, y que no piense en un futuro de no, pero es que sí, en Finlandia voy a tener un puesto fijo, pero es que me voy a perder esto y esto en España. Vale, pero es que a lo mejor si te estás planteando ya el hecho de si me voy o no, es porque no estás a gusto realmente donde estás. Entonces, que se siente, reflexione con él o con ella misma y ponga en una balanza lo bueno y lo malo, y sobre todo que no tenga miedo, que tenga coraje, y si ve que la balanza gana más lo positivo que lo negativo, que no tenga dudas, que siga hacia adelante y construyendo su camino. Una lista de pros y contras nunca viene mal, ¿no? Exactamente. Sí, muy buena respuesta. ¿Quién crees que no es un buen perfil para trabajar como docente en Finlandia, incluso si está bien cualificada? Bueno, yo creo que al final todos los perfiles tienen cabida y todos podemos aportar mucho, tanto al sistema, en este caso educativo finlandés, como a otras personas. Entonces, lo que sí que diría es que lo más importante es tener la mente abierta. Sí que es cierto que ellos en la escuela infantil cuentan contigo en todo momento para que puedas aportar nuevas ideas y nuevas metodologías de trabajo, pero al final tienes que ser flexible. No puedes pretender llegar a un sitio nuevo e implantar todas las ideas que tú tienes de España. Entonces, bueno, diría eso, tener mente abierta, actitud positiva, confiar en su sistema. Sí que es cierto que a lo mejor hay algunas cosas que al principio te pueden sorprender. Por ejemplo, aquí juegan mucho en el patio, juegan mucho fuera, y puedes sentir en algún momento que a lo mejor los niños no están aprendiendo todo lo que deberían aprender, pero confía en su sistema, porque si hacen eso año tras año es porque es útil y porque también se consiguen beneficios a través del juego. Entonces diría que sí, lo más importante es tener una mente abierta, confiar en su sistema y tener paciencia para poder encajar y hacer un puzzle entre nuestro sistema español y el sistema que tienen ellos aquí. Súper, gracias.